un aparatico raro. El aparatico raro que ustedes están observando se llama dilatómetro de metales. Y yo me encuentro en las instalaciones de ABC Laboratorios porque hoy vamos a realizar nuestra práctica desde acá. Como todos no tenemos dilatómetros de metales en casa, pues entonces ellos me han invitado y me han permitido estar acá y vamos a trabajar hoy nuestra práctica experimental. ¿Listo? Voy a compartirles entonces en Classroom nuestra ruta de trabajo para el día de hoy y arrancamos. Ahorita les cuento quiénes me acompañan hoy, quiénes hicieron posible todo esto y quiénes me ayudaron para que podamos realizar una clase poco convencional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama el aparatico? Dilatómetro de metales. Dilatómetro de metales. Pensemos en el nombre. Dilatómetro. ¿Qué puede ser un dilatómetro? Ni idea, nunca habían visto uno. Pues, profe, puede ser que expande los metales. Que expande. ¿Y qué necesitaríamos para lograr expandir un metal? Calor. No sé. Calor. ¿Quién da más? ¿Qué más me cuentan? ¿Qué más me dicen mientras va cargando la presentación? ¿Qué otra cosa podríamos necesitar? Ah, mire, si es dilatómetro de metales, aquí están los metales. Aquí ya tengo una varillita, acá tengo otra, otra y otra. ¿Qué materiales podrían ser? ¿Señor? Una fuente de energía. Una fuente de energía. Fuente de energía. Tengo fuego, me sirve. Fuente de energía. ¿Qué más necesito? Les estaba preguntando qué metales podrían llegar a ser los que tengo acá. ¿De qué estarán elaboradas esas varillitas que tengo acá? Contacto. ¿Pero será que todas son iguales? Miren, esperen la quito para que la puedan ver. Miren, tengo 4 varillitas. ¿De qué pueden ser? Pues no se ven del mismo color, no sé si las alcanzan a ver bien desde ahí. ¿De qué serán? ¿De qué estarán hechas esas varillitas? De cobre, de aluminio, De hierro. de hierro. ¿Qué metal? De bronce. De bronce. Sí, básicamente esas son las que tenemos ahí. Listo. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces funciona muy sencillo. Cada una de estas varillitas tiene una determinada longitud. Cuando nosotros la colocamos en el dilatómetro de metales, pues acá vamos a observar algo. Debemos ser muy pacientes y debemos concentrarnos en la medición. Por eso yo le preguntaba a Sergio si él observaba algo. Resulta que cuando nosotros coloquemos el fuego, el metal se va a dilatar, como decía su ley, y esta aguja medidora se va a empezar a desplazar. ¿Qué significaría que se desplace la aguja medidora? ¿Cómo para qué nos serviría? Señora, más volumen. ¿Qué más podría suceder? Que se está dilatando. Se está dilatando, entonces será, ¿ustedes me creerían si les digo que esta varillita se va a volver más larga? ¿O eso no sería posible? ¿Qué creen ustedes? Difícil de creer. Sé que sí, bueno, vamos a comprobarlo.
De eso se trata. Hoy vamos a comprobar si todo eso que hemos dicho funciona o no funciona, si es real o no es real. ¿Listo? Pero para ello también necesitamos un medidor de temperatura, o sea, ¿un qué? ¿Termómetro? Un termómetro. Lo que pasa es que este que yo tengo acá el día de hoy no es un termómetro como el que todos tenemos en casa. Es un sensor y este sensor nos va a ir mostrando esas medidas de temperatura. Ahorita yo les voy a compartir también la pantalla de mi teléfono porque este sensor se conecta por Bluetooth al teléfono y ahí vamos a tomar las medidas. ¿Listo? Por eso necesito que estén súper atentos. ¿Listo? Entonces recuerden, estoy en las instalaciones de ABC Laboratorios. Listo, entonces nuestro tema para el día de hoy es la dilatación térmica. Y vamos a entender la dilatación térmica como un proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen. Cuando Angie me decía que probablemente lo que cambie en la varillita sea el volumen, ella tenía razón. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque se incrementa la temperatura. Por esa razón también necesitábamos un medidor de temperatura. Entonces surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se dilatan los cuerpos? Y cuando ustedes me decían que por qué se dilataban, algunos lo asociaban a la fuente de calor. Resulta que los cuerpos se dilatan porque al incrementar la temperatura, las moléculas que componen cada una de estas varillitas empiezan a moverse muy rápidamente. Y esto hace que las moléculas necesiten mucho más espacio para desplazarse. Recordemos también que nosotros habíamos definido la temperatura precisamente como esa medida de la energía cinética de las moléculas que componen cada uno de los objetos. Entonces, en el momento en el que nosotros suministramos calor, se incrementa la temperatura y esas moléculas van a moverse tan rápido que van a necesitar más espacio, produciendo ¿qué? Un cambio en el volumen de cada una de estas varillitas. Listo. ¿Alguno quiere contarme qué observa en común en esas tres imágenes? ¿Qué son? ¿O eso es raro o eso no tiene nada que ver? Lo de las varillas, no sé. Espacios entre los metales. Bueno, entonces estas tres imágenes que ustedes observan acá son puentes vehiculares, son construcciones de puentes vehiculares. Si nosotros hemos observado atentamente, hay unas juntas en los puentes vehiculares, son unas juntas metálicas. Eso no fue que a los ingenieros se les acabó el material e hicieron mal los cálculos y quedó ese pequeño espacio ahí. No, estas son unas juntas metálicas, pero como son metálicas, estas como tal van a experimentar el fenómeno de dilatación térmica del que vamos a hablar hoy. Resulta que si yo dejo la estructura sin este pequeño espacio y el metal se dilata, ¿qué creen ustedes que le pasaría al puente? ¿Se qué, perdón? Se cae. Colapsa, la estructura colapsa. Entonces es necesario que el metal que se utiliza para la elaboración de estos puentes tenga las propiedades físicas y químicas necesarias para soportar el tránsito de los vehículos. Además, hay ciertos momentos o etapas del año en las cuales la temperatura se incrementa. ¿Listo? Entonces, esta vendría a ser una de las aplicaciones en la vida real de la dilatación térmica. Más puntualmente, para aquellos que quieren ser ingenieros, este sería uno de los temas a estudiar. ¿Listo? Entonces, nos vamos a concentrar precisamente acá. Listo. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Qué material utilizarían ustedes para esa junta metálica? Supongamos que son ustedes los que están aquí en la construcción del puente. ¿Qué metal utilizarían? Hierro. Hierro, cobre. Ok,
¿Qué otro? Aluminio. Tendríamos muchas opciones, pero en este momento nosotros no sabemos cuál sería el más adecuado. ¿Cuándo podemos saber nosotros cuál es el más adecuado? Cuando estudiamos un poco más la dilatación lineal de los cuerpos sólidos. ¿Cuándo se produce la dilatación lineal de los sólidos? Esta dilatación se produce cuando la temperatura de una varilla, como las que tenemos acá, que son de distintos materiales, aumenta su longitud considerablemente. En el momento en el que cada una de estas varillitas experimenta el cambio de temperatura, ella se va a extender en todas sus dimensiones. Lo que pasa es que se va a notar más ese cambio en su longitud que en su diámetro. ¿Listo? Entonces, por eso lo llamamos dilatación lineal de los cuerpos sólidos. Y aquí es donde vamos a empezar como tal a realizar nuestro experimento. Tenemos entonces una varilla de aluminio, que es la que está puesta en el dilatómetro de metales, una varilla de hierro, una varilla de cobre y una varilla de bronce. Básicamente lo que vamos a hacer es someter cada una de estas varillas al cambio de temperatura para mirar cómo se comporta, cuál se puede llegar a dilatar más fácilmente. Profe, qué pena, nosotros tenemos que tener esos materiales. No, Sara, esos materiales los tenemos acá, yo tampoco los tengo, me los han prestado en el día de hoy y es para que todos podamos observar. ¿Listo? Yo les digo en qué momento vamos a tomar medidas. Bueno, entonces, la dilatación lineal se puede calcular utilizando esa ecuación que ustedes están viendo ahí. Esos símbolos probablemente sean nuevos para todos nosotros, entonces vamos a mirar qué significa cada uno de esos símbolos. El primer símbolo, que es como un triangulito, esa es la letra griega delta. Significa un cambio o una variación. Y la L significa longitud. Si yo junto todo esto, delta L es el cambio o la variación de la longitud. En pocas palabras, ¿qué tanto me cambió el tamaño de esta varillita? ¿Listo? Y eso lo vamos a medir con ayuda del dilatómetro de metales. El segundo símbolo es la letra griega alfa. Esa letra significa coeficiente de dilatación lineal. ¿De qué depende el coeficiente de dilatación lineal? Del tipo de material que yo esté usando. Por eso les contaba, tenemos aluminio, tenemos hierro, tenemos cobre y bronce. Listo. La L con el cerito significa longitud inicial de la varilla. Por eso acá tengo un metro para que ahorita determinemos cuál es la longitud que tiene cada varilla. Les decía que este coeficiente de dilatación depende de los materiales. Entonces acá tenemos una tablita donde nos aparece el acero, el aluminio, el cobre, el hierro y el vidrio. ¿Listo? ¿Qué significa este numerito? Recordemos que está expresado en notación científica. Acá dice 11 por 10 a la menos 6 y ya sabemos que esto nos indica la cantidad de ceros y la ubicación de esos ceros. En este caso serían a la izquierda. Listo, entonces la longitud inicial la vamos a llamar L sub 0 y el triangulito con la T, cambio o variación de la temperatura. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta antes que iniciemos con nuestras mediciones? Ok, listo. Ahora sí, vamos a realizar una práctica muy sencilla y es determinación experimental del coeficiente. Yo les mostraba que aquí en la tablita hay unos valores. Nuestro objetivo en el día de hoy es poder calcular esos valores. ¿Qué tal que nosotros calculemos con la varillita de cobre y nos dé este mismo valor? ¿O qué tal que no? Entonces lo que vamos a hacer precisamente es, con la experimentación, calcular estos valores que nos aparecen acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? El dilatómetro de metales, necesitamos un combustible, necesitamos una fuente, bueno, calor en este caso, el sensor de temperatura, el metro para medir la longitud inicial
y las diferentes varillitas. ¿Listo? ¿Con cuál desean ustedes que nosotros empecemos? ¿Con qué varillita? ¿La de qué? La de hierro. Ok, entonces cambiemos. Listo, tenemos nuestra varillita de hierro. ¿Qué nos faltó medir? Vamos a trabajar en esta columna. ¿Listo? Vamos a medir la longitud inicial, vamos a calcular cada una de estas medidas y ya les explico qué vamos a hacer con esos datos. Entonces, longitud inicial de la varillita. Hágame el favor, alguno de ustedes, o bueno, todos. Señora. ¿Toca escribir eso en el cuaderno? Sí, Sara, pero ya te digo exactamente qué. ¿Listo? Si desean, en este momento pueden tomar la captura de pantalla y vamos editando esa captura de pantalla con los datos o van tomando los datos en su cuaderno. Bueno, acá estoy tomando la medida de la longitud inicial de la varilla. Ya les acerco un poquito para que ustedes puedan decirme qué medida ven ahí. ¿Quieren contarme qué medida vemos acá? ¿La vemos? Profe, no, yo no la veo. Espérame, me subo un poquito. Ya. ¿Mejor? 16. Yo veo 16 centímetros. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí. Listo. Entonces, longitud inicial de la varillita, 16 centímetros. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Ubicamos nuestra varillita en el dilatómetro. Listo. Esta era la parte que les estaba preguntando. Necesito que me confirmen si ustedes alcanzan a observar que aquí está marcando 0, donde estoy señalando con la otra varillita. Acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya les voy a compartir la pantalla de este teléfono. Listo. ¿Me confirman que están observando en la pantalla? Profe, yo estoy viendo. Una tabla y una gráfica. Entonces, hay un sensor, que es el de temperatura, que es el que yo voy a utilizar acá. Y ya está conectado con el teléfono. Listo. ¿Qué voy a medir? Entonces, voy a elegir que en la tabla voy a tomar los datos de tiempo y de temperatura. Y cuando yo inicie la medición, los datos que el sensor nos arroje van a ir apareciendo en la tablita y se van a ir graficando. Luego lo descargamos y yo les comparto a ustedes la gráfica para poder realizar la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a encenderlo y vamos a mirar lo que sucede. Por eso no hay dilatómetros en casa, porque los niños se pueden ver afectados. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar. En este momento, ¿le puedes dar iniciar, por favor?
abajito. ¿Comenzar? Sí. Listo. Entonces, noten que ustedes ya deben estar observando algunos datos allá, ¿correcto? Señora. ¿Qué datos vemos? Un montón de números. Un montón de números. ¿Cuáles son los números? Profe, pues no sé si hace 21, 24, 72,5. Recuerda, miren la tabla. La primera columna es el tiempo y la segunda columna es la temperatura. ¿Qué valores tenemos en este momento? La temperatura, Sí, profe, pues es que, bueno, es que te estás moviendo, no puedo ver muy bien. pero en la tabla no, yo no estoy moviendo el teléfono. Se mueve solo. Tienes que mirar la pantalla que estoy compartiendo, que es la pantalla de mi teléfono. Profe, es que se está moviendo. ¿Está cambiando? No se queda quieto, no está moviendo. Empieza 80, Es por lo que se está moviendo. ya está moviendo. Los datos se Hay están moviendo. 150 O sea, no hay números, 150 números y más. ¿Hay 150 datos ya? 60 y para arriba. 168. Listo. ¿Y en tiempo cuánto vamos? No, en minutos. 95, 96, 97, 98. Listo, vamos a esperar otro poquito mientras la varilla se dilata. Como habíamos mencionado al principio, cuando le suministramos calor, se incrementa la temperatura y la varilla se va a dilatar. Y eso es lo que queremos observar. No sé si ustedes de pronto en la cámara que tengo encendida, que es la de mi computador, están observando que esta agujita ya se movió un poquito. ¿Lo alcanzan a ver? ¿O no mucho? Más o menos. Listo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta escala del dilatómetro de metales está a 0,1 milímetros. Para que nosotros logremos observar qué tanto se ha dilatado esta varillita, nosotros lo que debemos estar es súper atentos a cómo esta aguja se va moviendo. La idea es que cuando cambiemos la varilla, nuevamente vamos a dejar el mismo tiempo y vamos a determinar como cuál de las dos se dilató más. ¿Listo? O de las tres o de las cuatro, dependiendo lo que el tiempo pues nos permita hacer. ¿Listo? ¿En qué temperatura vamos más o menos? Menos 46,5. Menos 46,8. ¿Menos? Menos 46,8. ¿Temperatura negativa? Menos 46,5. Listo. Observen la aguja. ¿Cómo va acá? ¿Cuánto creen ustedes que se ha dilatado? ¿Si han notado que se movió o no? ¿O es difícil verlo desde allá? Eso pues no sé, para mí es difícil, no sé para los otros, pero para mí es difícil ver desde acá. Acercamos al computador. Ya te lo tengo un poquitito más cerquita. ¿Mejor?
donde quiero que observen es acá donde estoy señalando la aguja, que ella se va a ir desplazando a medida que el metal se dilate. O la otra sería. Subir el dilatador. No, compartir desde aquí para pintar en También lo hago, ¿no? Compártelo. Minimízalo para que no se salga de acá. Ahí está compartiendo la pantalla del teléfono, entonces sería dejar de compartir esta y encender esta cámara. Ouch. Cuidado. Se quemó el mate. Este está... Pero es que se quemó el mantel. Lo acercas así, por favor. Puedes correr atrás. ¿Ya se ve mejor lo de la aguja, Sara? Dime, profe. Que si ya ves mejor la medida de la aguja. Lo que te estaba mostrando acá, donde te estoy señalando con la varillita. Sí, profe, ya. ¿Y la ves en el 0 o más allá del 0? No, profe, los números no los alcanzo a ver. ¿Ya enfocó mejor? Se me enfoca. No, veo la Dime. Se ve un pixel ya. Listo, ya ahorita les comparto una imagen, les tomo una foto y les comparto la imagen. Yo veo una rayita más. Una rayita más que el 0, listo.
de tener las medidas. Ah, perfecto. No, pues no. Bueno, chicos, entonces, ya les muestro nuevamente desde el teléfono a las medidas que llegan. Listo, entonces tomamos muchísimas medidas, que es lo que están viendo ustedes en su pantalla. Ya le agregué la variable, es decir, que ya estamos observando los cambios de temperatura. Y ustedes están observando una gráfica que no se parece en nada, por ejemplo, a algo habitual. Entonces vamos a ampliarlo un poquito para mirar esos valores cómo se nos reflejan acá. Y ya les comparto este archivo. Listo, entonces en la tabla observamos que cuando el tiempo era 0, la temperatura era de 20,7 grados Celsius. Y esa temperatura de 20,7 se mantuvo hasta los 6 segundos. A los 6 segundos subió a 20,8. A los 6,5 segundos a 21. Y a partir de ahí se empezó a incrementar la temperatura. Empezamos a observar 21.3, 21.6, 21.8, 22.1 y a medida que esto fue sucediendo, nosotros empezamos a registrar esas mediciones. Entonces, voy a volverles a compartir la pantalla del computador para decirles a dónde me van a escribir esos datos. Listo. ¿Me confirman que están observando la tabla donde dice 1 completa la tabla? Listo. Entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? ¿Con cuál varilla fue que iniciamos nuestro experimento? Con la hierba. Iniciamos con la varilla de hierro. Nuestra temperatura inicial es el valor que les leí hace un momento. ¿Con cuál iniciamos? Con 20,7 grados Celsius. Ese sería el valor que colocamos acá. 20,7 grados Celsius. Temperatura final, pues vamos a tomar uno de nuestros datos, el mayor de esos datos al que hayamos llegado. En este caso, a 127,9 grados Celsius. Listo. ¿Cuánto cambió la temperatura? Si nosotros queremos saber cuánto cambió la temperatura, vamos a restarle a la temperatura final el valor de la temperatura inicial. Listo. ¿Cuánto nos da ese cambio de temperatura? ¿Cuánto? 107,2. Listo. Yo estoy sacando mi calculadora. Para verificarlo, voy a escribir lo que me acabas de decir. 107,2.
Listo, entonces lo que nosotros hicimos en este caso fue restar. Un momento que abrí dos calculadores. Listo. Al valor de la temperatura, dime. Sí, esa es la que van a trabajar ustedes en su cuaderno. Entonces, 127,9, que es la temperatura final, le vamos a restar 20,7, que es la temperatura inicial. Sí, Sara, la idea es que tomes los datos que estamos calculando entre todos. Y está el 107,2 que nos había dado Angie. Listo. Sí fue Angie, ¿cierto? Listo, ahora cambio de la longitud. La varilla inicialmente tenía 16 centímetros. ¿Cuántos son 16 centímetros, pero en milímetros? ¿Cuántos serían? ¿Cómo convertimos centímetros a milímetros? A ver, les muestro en el metro. En este caso, de 7 a 8, eso es 1 centímetro. Y cada una de las rayitas pequeñitas son los milímetros. En la regla o en el metro, ¿cuántas franjitas hay del 7 al 8? ¿Cuántas hay? Busque rápido una regla ya en sus útiles escolares. 10. Entonces, si yo quiero convertir centímetros en milímetros, voy a multiplicar por 10. Es decir, que los 16 centímetros que tenía la varillita son ¿cuántos milímetros? 160. Listo. Resulta que acá nuestro dilatómetro nos mostró que se movió 2 rayitas hasta donde lo calculamos. Entonces, ¿cuál sería el cambio de la longitud? ¿Qué escribo acá? Si se movió 2 rayitas, si se movió 2 rayitas y cada una de estas rayitas es 0,1 milímetros, ¿cuánto cambió la longitud de mi varilla de hierro? 0,2 milímetros. Listo, ya tengo todas las medidas del hierro. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es calcular el coeficiente del hierro. ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente del hierro? Entonces, acá en la presentación que ustedes están observando, tenemos cómo se calcula. El coeficiente se calcula como cambio de la longitud dividido longitud inicial por cambio de temperatura. Y nosotros tenemos toda esa información. El cambio de la longitud me devuelvo 0,2. La longitud inicial, que son los 16 centímetros, o sea, 160 milímetros. Y el cambio de temperatura, acá lo tenemos, 107,2. ¿Podemos calcular el coeficiente? Listo. ¿Quién me cuenta cuánto le dio el coeficiente? Dime.
No, todavía no, ya se la subo. Es que cerré Classroom porque estaba un poco lento el computador, pero ya se la subo. Espérenme un segundito y una vez se las comparto. Ok, señora, gracias. ¿Se la pongo ahí? Sí. Tengo tiempo. Dale con lo que puedas. Entonces, ratito. ¿Y quieres poner la otra? Termino con No, no, lo mismo que yo creo que con el aluminio y la luna se la toca tomar ahora. Ay, perdón. Listo, ya les quedó compartida para los que me estaban pidiendo la tablita y la presentación. Y ya les voy a compartir el otro material. Me deja compartirlo directamente en Classroom. Super Pro.
Listo, entonces también les acabo de compartir acá mismo en Classroom las mediciones que acabamos de realizar. Listo, con el sensor que les mostré. Esperemos que cargue el archivo. Lo único es que el formato, si no es compatible, llega en un formato todo extraño. En CSV. ¿Listos? ¿Alguien logró hacer el cálculo del coeficiente? Pues, profe, es que no sé si usted Listo, cuéntame qué hiciste y vamos, mira. multipliqué la temperatura inicial por el cambio de temperatura. Y después lo dividí por la... Ay, ¿por qué? Por el cambio de longitud. Por el cambio de longitud. Mira la ruta. Dice, cambio de longitud dividido longitud inicial multiplicado por cambio de temperatura. Entonces, los datos que vamos a necesitar son cambio de longitud, acá lo tenemos 0,2 milímetros. Sería el primer valor. Longitud inicial son nuestros 160 milímetros. Y cambio de temperatura, el que tenemos acá, que es de 107,2. Esos serían nuestros valores. ¿Listo? A ver qué nos da. Regálenme un segundito, vamos a ir encendiendo para la segunda varilla y ya les comparto la pizarra para que calculemos. ¿Listo? La siguiente varilla que vamos a utilizar es la de aluminio. ¿Listo? Y vamos a iniciar de una vez las medidas.
ultra sensible a los cambios. Ay, pero la gráfica quedó genial con esa caída. ¿Sí? Experimenta, experimenta. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Entonces, ahora sí, como ya tengo la pizarra compartida, ya vamos a empezar a calcular ese coeficiente. Entonces, retomemos. Un segundito. Estamos ahí por el Rosario, ¿no? Cuando esa factura ahorita, yo me conecté a otro modo ahí en el Rosario. Venga, que me lo empecé rápido. Muy bien, bueno. Listo, entonces ahora sí, con esta información que tenemos, vamos a calcular. Dice que el coeficiente de dilatación alfa es igual a el cambio de la longitud dividido entre la longitud inicial multiplicado por el cambio de temperatura. Según nuestra información, nuestro cambio de la longitud fue 0 dividido entre longitud inicial 160 milímetros multiplicado por el cambio de temperatura que nos dio 107,2. Listo. Calculadora para hacer esa operación. Tenemos entonces, así tal como aparece ahí, paréntesis, 0,2 dividido entre paréntesis 160 multiplicado por 107,2. Cierro dos paréntesis y la respuesta es 1.16 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Ojo con este valor. 1.16 por 10 a la menos 5. Listo. ¿Cómo vamos a interpretar ese valor? Entonces, atentos acá. Ese valor a nosotros debía darnos 1,2 por 10 a la menos 5. Y según nuestros cálculos, tenemos
1,16 por 10 a la menos 5. ¿Nos dio? ¿No nos dio? ¿Cerquita? ¿Lejos? ¿Qué pasó? ¿O no nos había dado ese mismo valor? Listo, ya retomo los cálculos. Esperen que se apagó. También dio con valores negativos. En un momento sí, ahorita estamos viendo si va a 117. Listo, Angie. Entonces voy a retomar la parte de los cálculos. ¿Listo? Espérame entonces un segundito. Me paso a la pizarra y retomo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Recordemos el coeficiente de dilatación lineal de cada metal. En este caso iniciamos con el hierro. Según la ecuación que les compartía, el coeficiente de dilatación es cambio de longitud dividido longitud inicial por cambio de temperatura. Porque cuando colocamos la varilla de hierro en el dilatómetro, la aguja se movió 2 rayitas, quiere decir 0,2 milímetros. Luego, ¿qué hicimos? Nosotros habíamos medido la longitud inicial de la varilla con el metro. Nosotros medimos 16 centímetros y pasamos los 16 centímetros a milímetros multiplicando por 10. Por esa razón es que acá tenemos 160 milímetros. ¿Bien hasta ahí? Listo. Luego nosotros necesitamos otra medida. Esa otra medida que necesitamos es el cambio de la temperatura. Y el cambio de la temperatura nosotros lo calculamos según las medidas que nos dio el sensor. Cuando nosotros tomamos los datos del sensor, la temperatura inicial fue de 20,7. Acá te lo estoy señalando. Y la temperatura más alta que nosotros logramos con nuestras medidas fue 127,9. Entonces, ¿qué sucedió? Que a la temperatura final le restamos la temperatura inicial y eso nos da el cambio o variación de la temperatura. ¿Bien hasta ahí? Listo. Esta operación, tal como aparece ahí, nosotros la realizamos en nuestra calculadora. Entonces, la voy a volver a realizar. Tenemos paréntesis 0,2 multiplicado, no, 0,2 dividido, abro paréntesis, 160 multiplico por 107,2 y cierro paréntesis. Esa operación nos dio como resultado 1,16 y hay más decimales por 10 a la menos 5. Es el valor que escribe acá, 1,16 por 10 a la menos 5. Lo que debía darnos
según la tabla, porque nuestro objetivo era como tal calcular el coeficiente y luego compararlo con el de la tabla. Entonces acá en el hierro dice que debía darnos 1,2 por 10 a la menos 5 y nos dio 1,16 por 10 a la menos 5. La pregunta que estaba haciendo es, ¿nos dio cerquita, nos dio parecido, no nos dio? ¿Qué podemos decir? Si tú comparas esos valores, Angie, ¿qué puedes decir? Mira, cuando hice esta operación, mírame la calculadora. 0,2 dividido 160 multiplicado 107,2. Listo. Debía darnos, según la tabla, 1,2 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto nos dio? 1,16 por 10 a la menos 5. ¿Nos dio cerquita o no nos dio cerquita? ¿Tú qué crees? ¿Más o menos? La verdad nos dio muy cerquita de lo que debía darnos, o sea, fue una buena medida y es gracias al sensor de temperatura que estamos utilizando. El margen de error en verdad es muy pequeñito. ¿Y dónde puede estar ese margen de error? Probablemente cuando se me cayó la varilla, cuando la volvimos a colocar, se nos haya de cierta manera movido la aguja y no nos haya dado como tal la variación de la longitud exacta. ¿Listo? Pero aún pese pues a esos inconvenientes que hemos tenido, que ustedes los han notado, nuestra medida pues funciona. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo con la varilla de aluminio, que es la que está puesta ahí. Mientras nosotros íbamos calculando esto, yo ya tomé las medidas de la varilla de aluminio. ¿Listo? Y con esas medidas de la varilla de aluminio vamos a volver a calcular. ¿Qué esperamos que nos dé? Esperamos que nos dé el valor que nos diga acá. Y vamos a mirar si cuando realicemos nuestros cálculos, si nos da ese valor. ¿Listo? Ya vamos entonces a registrar esas medidas. Listo, ya les comparto la pantalla del... Dime. En la segunda tabla, ¿qué, perdón? En la segunda tabla tenemos que escribir el valor que nos dio, o sea, te estás refiriendo, espérame un segundito. Te estás refiriendo a esta tabla, ¿cierto? Acá tenemos que escribir el valor que calculamos. Si te referías a esta tabla, ¿cierto? ¿O a esta? Voy a retirar la... Te retiro. ¿Me repites, porfis? Ah, en esta. Ah, bueno, lo que nosotros colocaríamos acá es lo que nosotros calculamos. Entonces nosotros hicimos esta operación. Un segundito y ya te escribo. Entonces nosotros escribimos entre paréntesis cambio de longitud 0,2 dividido, voy a usar este porque no encontré el otro, dividido, paréntesis, longitud inicial 160, multiplicado, voy a usar el asterisco,
por la variación de temperatura, 107,2. Cerramos paréntesis. ¿Listo? Y cuando hicimos esta operación, nos dio el resultado que nos muestra la calculadora. Ah, ya no lo muestra. Este ahora acá. Cambio. Profe, una pregunta. Señora, El 160 me salió. recuerda que nosotros tomamos la medida de la varillita con el metro. Y cuando nosotros medimos, nos dio 16 centímetros. Mira acá, 16 centímetros. Luego los 16 centímetros lo convertimos en milímetros. ¿Por qué lo convertimos en milímetros? Por lo que el dilatómetro de metales nos muestra en una escala de esa magnitud. Por eso fue que convertimos los 16 centímetros de la varilla a milímetros. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Listo, entonces esta fue la operación que nosotros hicimos. Nos dio 1.16 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces ese es el valor que nosotros escribimos acá. Listo, ya se los coloco como ecuación para que nos quede listo ahí. Listo. Y ahora entonces tenemos la otra varillita y ya les voy a dar las medidas para que hagamos el siguiente cálculo. Listo. ¿Me confirman que están viendo por favor la tabla y la gráfica? Sí, señora. Listo, entonces, cuando nosotros iniciamos las medidas con nuestra varillita de aluminio, ya les indico cuál fue el primer valor, porque tomamos bastantes medidas. Entonces, la temperatura inicial para nuestra varillita de aluminio es el primer valor que ustedes observan ahí, 28,9 grados Celsius. ¿Listo? Ya lo registro en nuestra tabla y empezamos. Temperatura inicial 28,9. Listo. Temperatura final. Entonces, una de las más altas temperaturas que alcanzó antes que se cayera la varillita y empezaran a salir los valores negativos fue 127,7. Entonces, vamos a tomar esa como temperatura final. 127,7. Listo. Recordemos que el cambio de temperatura se calcula restando temperatura final menos temperatura inicial. ¿Me cuentan por favor cuánto sería nuestro cambio de temperatura para el caso de la varilla de aluminio? Ya está súper dilatado. Profe me dio 107,2. ¿Igualito? Sí, señora. Listo, entonces... Ah, no, profe, perdón. Ya, profe, ahora sí. Listo, ¿cuánto nos dio Angie? Me dio 98,8.
98,8. Listo, entonces nosotros acá podemos observar que la temperatura cambió menos en el aluminio que en el hierro. Obviamente acá también tuvimos algunas dificultades técnicas, como esta que acaba de darse. Listo. Ahora necesito que por favor tengamos presente lo siguiente. Antes que la varillita se cayera, teníamos que mirar cuánto había cambiado la longitud. Ay, ya estamos más de la cara. Estaba más de Ya llegaba a 5. 0,3, ¿cierto? Más casi 4. Listo. Antes que la varillita se cayera, nosotros alcanzamos a observar que se había dilatado 4 rayitas. Si cada rayita es un 0,1 milímetros, ¿cuál sería nuestra variación en este caso? 0,4. Ahora, con esta información que aparece acá, vamos a repetir nuestro procedimiento de calcular el coeficiente. ¿Listo? ¿Podemos solitos con esos datos? ¿En qué diapositiva les dejo? ¿En esta o en esta? ¿En la de los datos que medimos o en la de la operación? Una pregunta. Señora, ¿Cuál fue la longitud inicial? también 16 centímetros. Todas estas varillitas son del mismo tamaño. Mira, Ah, ok, profe. entonces usamos el mismo valor. ¿Listo? Calculemos a ver cuánto nos da. Ya me toca cambiarla a la otra. ¿A la otra varilla? La de aquí. Profe, ya me dio algo. Listo. ¿Cuánto te dio? Me dio 2,53. Por 10 a la que. Miren el exponente que aparece, o sea, cuando ustedes están en la calculadora, les aparece esas cifras acá, pero aparece un número pequeñito por acá en la parte superior derecha de la calculadora. Por 10 menos 5. Por 10 a la menos 5. Entonces observen, según la información que nosotros teníamos, debía darnos 2,5 por 10 a la menos 5. ¿Y cuánto nos dio? O sea que esta medición nos quedó muchísimo mejor. ¿Listo? Ya les estoy compartiendo en el Classroom el archivo
Ya verificamos si carga sin dificultad de las mediciones que acabamos de realizar. Listo. Y vamos a iniciar con la tercera varillita. Listo, entonces vamos a iniciar nuevamente. Vamos a colocarle este diseño, si están viendo la pantalla de mi teléfono, para que nos aparezca a un lado la tablita que nos va a medir tiempo y temperatura. Y al otro lado vamos a poner la gráfica de la temperatura. Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra varilla de cobre. ¿Listo? Y ya está tomando las medidas. Ahí ya vamos a mirar qué va a pasar. Vamos a esperar un poquitico mientras ella se dilata. Listo, la temperatura ya va en el orden de los 73, 74 grados Celsius. Y hasta ahora ha pasado más o menos un minuto, vamos en 51 segundos. Noten en la gráfica cómo empieza a verse esa curva de calentamiento, La variación. esa variación de temperatura. Le metemos más algodón, más alcohol. Listo, chicos, como se nos está apagando, vamos a tomar la medida de la varilla
que está puesta ahí, que es la varilla de cobre, con las medidas que ya les voy a indicar. ¿Listo? Ya las vamos a escribir acá. Ya prendí otra vez. Esperemos un poquitito a ver si nos vuelve a subir la temperatura y ya les indico qué valores. Mientras tanto voy diligenciando. Nuestra varilla de cobre, señora, dime, Diligenciando en dando qué pena. ¿estás viendo la pantalla de mi computador? También la estoy compartiendo. Sí, señora. Profe, la grande, ¿sí? ¿Dónde están las líneas azules? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está la tabla? La gráfica. No, espérame, ya te Sí, comparto. Listo, en esa, donde dice completa la tabla a partir del experimento. Material, cobre. Temperatura inicial. Ahí, ¿ya estamos ahí? Temperatura inicial. No, profe. Dame un segundito, ya te comparto la otra. ¿Vas a crear eso? ¿La cosa así? ¿Listo? Espérenme un segundito. Antes de mostrarles otra vez la pantalla del computador, entonces quiero que observen acá. Ahí. Aquí. En este caso, para la varilla que está puesta, que es la de cobre, se movió una rayita, es decir, 0,1. ¿Listo? Tengan en cuenta ese valor. ¿Listo? Ahora ya voy a volver a compartir esta pantalla. Tatiana, la longitud es la medida inicial de la varilla, 16 centímetros. Lo convertimos de centímetros a metros. ¿Si te refieres a esa longitud o te refieres al cambio de la longitud? Esta presentación ya está en Classroom. Listo, entonces estamos acá. Listo. Temperatura inicial, vamos con la varilla de cobre, que era la gráfica azulita que les estaba mostrando hace unos minutos. Cuando iniciamos las mediciones con el cobre, la temperatura inicial fue 24,1. La temperatura final o la máxima que alcanzamos fue, ya les indico, 128,6. Listo. ¿Cuánto nos daría el cambio de temperatura? Si a la temperatura final le restamos la temperatura inicial, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 104,5. En este caso es donde hemos observado también un gran cambio de temperatura. Y el cambio de la longitud era lo que les mencionaba. En el caso de la varilla que estaba puesta, se movió una rayita, es decir, 0,1 milímetros. Con estos datos, calculemos por favor el coeficiente. Cuando alguno tenga el valor, por favor me dice y comparamos con lo que dice la tabla. ¿Listo? Hasta
Hasta el momento con el aluminio y el hierro nos fue bien. De hecho, con el mejor que nos fue el aluminio. Ese nos dio prácticamente exacto. El del hierro nos dio un poquito menos. Listo, y vamos con la última varilla mientras tanto. Profe, ya me dio un resultado. Listo. Dame un segundito, ya guardo el archivo anterior, empiezo la medición y ya me das el valor, Sergio. Bueno, Listo. Ya estamos en la última varillita. Ahora sí, Sergio, cuéntame cuánto te dio. me dio 5.98 por 10 menos 6. 5.98 por 10 a la menos 6. Mira que tenía que darnos 6.3 por 10 a la menos 6. Nos dio 5.8, debía darnos 6.3. ¿Qué crees que pasó? ¿Te parece que es una medida que está cerquita, está muy lejos? ¿Qué opinas de ese resultado? Opino que, o sea, el resultado que me dio es menor al que debía dar y tal vez se debió a un... Bueno, no sé qué se pudo ver, no sé cómo decirlo, pero ahí no es puedo explicar. ¿Qué? ¿Pero por qué lo crees? O sea, a mí me parece que aun cuando nos da menor es una buena medida. ¿Qué crees que pudo pasar? Por ejemplo, si no nos dio como el anterior. Dime. Tal vez mal, eh, una, una mala toma de medidas, tal vez. Puede ser, sí. Se pudo haber equivocado por una medida. Ok, listo. Entonces, ya vamos 3. Llevamos cobre, que fue el que acabamos de calcular, aluminio, hierro. Y estamos con la última. Listo, vamos a ver cómo nos va con esta. Ya empecé a registrar las medidas para ir colocando acá en nuestra tabla. La temperatura inicial, en este caso, la primera que encontramos acá cuando arrancamos nuestras medidas fue, ya les digo, espérenme que se detengan las medidas y ya les doy los valores.
Listo. Entonces, nuestra temperatura inicial para este último cálculo es 53,7. Fue el primer valor que registramos. La más alta que alcanzó fue 127,5. Listo. ¿Cuánto nos da el cambio de temperatura? Listo. Sí, Angie, 73,8. Y observamos que se movió 1, 2 y 3 rayitas. Quiere decir que nuestra variación de la longitud 0,3. Listo, chicos. Calculemos entonces el coeficiente de dilatación para nuestra última varillita, que es la del bronce. Listo, Angie. Cuéntame cuánto te dio. Me dio 2,54. Por 10 a la. A la menos 6. Listo. Estábamos en el bronce. Este sí no nos dio. Teníamos que obtener 6,3 por 10 a la menos. ¿Cuánto me dijiste, Angie? Listo, y nos dio, debía darnos 6,3 por 10 a la menos 6. En este, ¿a qué podemos atribuir que no nos haya dado el valor que esperábamos? Desde tu punto de vista, ¿a qué le podemos atribuir? ¿Crees que hubo un error en el cálculo, en la medición? En el anterior Sergio nos dio una de sus razones. ¿Tú qué opinas? Angie, ¿estás ahí? Dos golpes. Aquí está tu grupo. Sí, señor. Son permiso. Porque tengo cámaras apagadas. Algunos sí. Bueno, entonces cuando se hacen trabajos experimentales, cuando se toman medidas, uno de los errores más frecuentes es, por ejemplo, el del observador. ¿Qué tal que yo, que no me puse las gafas hoy, haya visto 3 rayitas y en verdad fueran 4? ¿Qué tal que, por ejemplo, desde el ángulo que yo estoy observando, la aguja no me está marcando bien las 3 rayitas, sino 4 rayitas? Entonces, ese puede ser uno de los factores.
Y si este factor determina para mí el cambio de la longitud, y el cambio de la longitud es uno de los que yo utilizo para calcular el coeficiente de dilatación, entonces voy a tener un margen de error en mi medida. ¿Listo, chicos? Luego les habilitaré un espacio para que ustedes me puedan contar qué aprendimos en el experimento y a qué conclusiones podemos llegar. Estaba observando también que aquí en el chat me estaban compartiendo algunos de los valores que calcularon. ¿Listo? Voy a leer. Tatiana dice 2,54 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Dime, Sara. Ah, no, Isis. O Sara, no sé cuál de las dos. Listo, dime. Profe, es que cuando voy a entrar los datos de algo no me aparece, no me aparece lo que es contar. Ya les cargo el archivo en otro formato porque puede ser por eso. Entonces ya lo organizo y ya les subo la información. ¿Listo? ¿El profe que está en el desafío? Sí, señora. En la presentación que les compartí están las medidas que tomamos para cada una de las varillitas. Con lo que compartimos en la siguiente diapositiva, tenemos la forma en la que vamos a calcular el coeficiente y en esta última es donde hacemos nuestra comparación. Si nos dio, no nos dio mayor, nos dio menor, y de eso que calculamos, la idea es que cada uno de ustedes pueda expresar qué aprendió en el experimento y cuáles fueron las conclusiones. ¿Cómo les voy a habilitar esto? Se los voy a habilitar con PeerGeek, pero no para que lo hagamos simultáneamente, sino para que cada uno vaya registrando sus datos. Entonces ahorita ya se los comparto para que cada uno registre. ¿Listo? También voy a finalizar haciendo pues una breve retroalimentación de cómo estamos con actividades y demás. ¿De acuerdo, chicos? Listo, entonces, en el caso de nuestra actividad de la clase pasada,